¿Qué nos trae nuestro módulo 5? Bueno, vamos a hablar de el ataque de pánico. El ataque de pánico. Bueno, este tiene una duración alrededor de 30 a 40 minutos. Los 10 minutos o los 10 primeros minutos de este ataque, la persona presenta síntomas intensos. ¿Qué quiere decir esto? Estos síntomas los vemos relacionados con sudoración, palpitaciones, el incremento de la frecuencia cardíaca, sensación de ahogo o falta de aliento, temblores o sacudidas, opresión en el pecho, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, mareo o desmayo, despersonalización, miedo a morir. Encontramos también escalofrío o hormigueo. Entonces, allí vamos a ver todos esos síntomas. Puede ser que presenten la mayoría de estos o algunos de estos. Y estos síntomas se sienten de manera intensa durante los primeros 10 minutos. Quiere decir que igual durante el resto de este ataque también se va a sentir, pero en menor intensidad. Bueno, vamos ahora, bueno, todos los trastornos que comúnmente se trabajan dentro de lo que es el estudio de la ansiedad y es, uno, la parte de el trastorno de ansiedad o este que viene siendo el ataque de pánico, uno de los trastornos por los cuales las personas más acuden a consulta, y otro es la ansiedad generalizada, también conocida como, esta es la ansiedad, esta ansiedad donde la persona puede llegar a presentar una afectación significativa en su funcionamiento. Encontramos entonces aquí ansiedad y preocupación excesiva sobre acontecimientos o actividades. También encontramos entonces que cualquier cambio en la rutina de esa persona puede llegar a provocar el hecho de situaciones como, entonces, vamos a ver que aquí, si esa persona ya tiene un día a día estructurado, un día a día establecido, vamos a ver que aquí esa persona puede llegar a perder o sentir que pierde el control por el hecho de que fue un cambio que se le hizo en su rutina, la cual ya sabía qué es lo que hacía día a día, tenía un control de lo que hacía normalmente. Entonces, vamos a tener presente lo siguiente, y es, esa persona es alguien del cual se preocupa, se angustia por situaciones que no han ocurrido, que no han pasado, pero le angustia que algo malo ocurra, que algo malo pase. Por tanto, esto se le dificulta, esto hace que esa persona tenga esa dificultad en concentrarse en sus diferentes tareas o diferentes actividades. Encontramos también preocupaciones. Esas preocupaciones y angustias que se pueden producir, sobre todo que pueden generar situaciones a las cuales le llamamos situaciones desencadenantes. Entonces, esa persona está preocupada o angustiado por situaciones que podrían pasar o ocurrir y sabe que eso le preocupa de manera significativa. Entonces, vamos a hablar que aquí quien presenta este tipo de ansiedad es una persona el cual puede llegar a presentar sudoración, náuseas, mareo, puede llegar a presentar también sobresaltos, esos sobresaltos sobre todo puede llegar a presentar también mm, irritabilidad en algunos momentos, llanto fácil, una sensación de querer salir corriendo también, porque no sabe qué hacer ante cierta situación que está presentando. Entonces, para llegar a diagnosticar el TAT o la ansiedad paroxística episódica, vamos, el TAT, y que es más fuerte que el ataque de pánico, por supuesto, y el TAT es uno de los trastornos de los cuales afectan, vamos a encontrar área social, educativa, laboral,
e incluso áreas psicológicas. Vamos a ver entonces que aquí ocurre lo siguiente. Ansiedad y preocupación excesiva. Esa persona todo el tiempo está preocupado por lo que podría pasar, lo que podría ocurrir. Ahora, encontramos que estos síntomas para generar el diagnóstico tuvieron que haberse presentado por un mínimo de 6 meses. Es decir, que sean durante 6 meses consecutivos que se hayan manifestado. Ahora, también encontramos que estos síntomas afectan sobre todo el área laboral y el área escolar. Entonces, aquí que encontramos que quizás en el área laboral se generó un cambio de horario, cambio de las funciones, y eso que genera preocupación, angustia, tensión, porque no sabe si va a poder dar cumplimiento o no a las actividades que le están requiriendo. Lo mismo pasa desde el ámbito escolar. Ocurre que la persona presenta preocupación, angustia a esas actividades que ahora tiene o cargas que son asignadas, cargas o obligaciones. Entonces, encontramos que para esa persona le es difícil controlar la preocupación. Todo el tiempo está preocupado, angustiado por situaciones de las cuales él está generando o por las cuales está pasando. Encontramos también que recuerden que la ansiedad es una preocupación excesiva por situaciones que no han ocurrido. Entonces, esa persona le preocupa que las cosas no salgan como él espera, como él quiere, como ella quiere o como espera. Entonces, vamos a encontrar que los síntomas deben estar persistentes durante 6 meses. En niños necesitamos que sea de los siguientes síntomas, de los 6 síntomas, un ítem o uno de estos síntomas. Ahora, en el adulto se espera que sean 3, de 3 en adelante, o mínimo 3. Como son inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta, facilidad para fatigarse o dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño y dificultad para dormirse. Vamos a hablar que problemas de sueño, ¿cuáles son? Recuerden que esa persona duerma y se despierte fácilmente, o que duerma y diga, yo no dormí nada, yo estoy cansado, o yo dormí, pero a la vez sentí que no dormí nada. Entonces hablamos de sueño insatisfactorio. Encontramos entonces que la ansiedad genera entonces síntomas físicos también, los cuales le pueden causar malestar clínico significativo, como es deterioro en la parte social, en la parte laboral y en otras áreas de funcionamiento. Entonces, hablamos áreas de vida, siempre hay que darse cuenta usted qué es lo que presenta su paciente, síntomas y qué áreas de la vida se están viendo afectadas debido a esto que él está presentando. Entonces, también debemos tener presente que la alteración no, o esas sintomatologías que está presentando, no se deban a efectos fisiológicos, podemos decir, a una enfermedad o a consumo de una sustancia o medicamento, o a la existencia de otro trastorno mental. Bueno, muy bien. ¿Qué encontramos aquí? Que la ansiedad generalizada, por lo general, se puede presentar de los 30 años en adelante. Si se presenta después de los 30 años, hablaríamos de aparición tardía. Pero entonces encontramos lo siguiente y es, cuando hablamos de desarrollo y curso, encontramos que esas tasas de remisión total son muy bajas. Por lo general tenemos una remisión parcial que es característico en ese trastorno. Bueno, hablamos entonces del trastorno de ansiedad generalizada y el diagnóstico diferencial. Encontramos lo siguiente. Diagnóstico diferencial.
En este vamos a ver que se da de la siguiente manera, y es que vamos a encontrar trastornos que tienen sintomatología similar, pero no es lo mismo, como lo es trastorno de ansiedad por afección médica y trastorno de ansiedad inducido por sustancias, o trastorno de ansiedad social, o TOT, o el TET. Encontramos también la comorbilidad. Puede llegar a presentarse también otros trastornos de la ansiedad, o también dentro de la comorbilidad encontramos trastorno depresivo o trastorno por consumo de sustancias. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la intervención que se genera aquí? Se podría decir que desde la parte farmacológica, en este caso, si es ansiedad generalizada de tipo grave o moderada, en algunos casos en la moderada inician tratamiento farmacológico o en gravedad grave también inician tratamiento farmacológico. Entonces encontramos tratamiento con benzodiazepinas o también si esa persona presenta también lo que es síntomas depresivos, pueden llegar a darles tratamiento para controlar la ansiedad como también para controlar los síntomas depresivos. Encontramos otro punto y que es necesario hablarlo en cuestión de la intervención psicológica. La persona que presenta ansiedad es alguien del cual prefiere evitar o escapar antes de enfrentar la situación. Ahora, como esa persona prefiere evitar, vamos a encontrar situaciones como donde esa persona es alguien donde finalmente la situación ocurre, la situación pasa, pero prefiere huir de esa situación porque tiene miedo que si esa situación no salga bien, que esa situación no salga como yo espero, como yo quiero, o que esa situación puede ser que no se da o no se dé del resultado como yo esperaba, o que no traiga las consecuencias que yo quiero finalmente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? En la ansiedad generalizada hay que trabajarle sobre todo, sí, por supuesto, hay que trabajarle la psicoeducación, en que se enseñar acerca de ese trastorno. Por supuesto, también vamos a trabajar con esa persona lo que es la parte de identificación de síntomas, la parte de factores que sean factores detonantes y factores de mantenimiento. Pero, si bien hay que trabajarle y abordarle también lo que es capacidades y habilidades, capacidades que hay que fortalecer, como es la capacidad de afrontamiento, hay que también trabajar lo que es esa capacidad de toma de decisiones, que esa persona aprenda a ser consecuente. ¿Qué significa esto? Que con las decisiones que él tome o que ella tome, debe caer en cuenta que hay que, esas decisiones traen consecuencias y esas consecuencias, entonces, debemos asumirlas. Toda decisión trae una consecuencia, ya sea positiva o negativa, y hay que asumirla. Por tanto, hay que enseñarle a esa persona de qué son esas consecuencias. Quizás era lo que usted esperaba o lo que no era, no era lo esperado, pero hay que asumirla y también que eso nos va a generar un aprendizaje. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, nos vamos para otro punto y es también trabajarle a esa persona acerca de lo que es la tolerancia a la frustración. Sobre todo porque esa persona espera que algo se dé de cierta manera y si no, no se da de esa manera, se estresa, se angustia, se desespera y no sabe cómo reaccionar ante de esa forma que se espera que o que reaccionara comúnmente. Entonces, podemos también trabajar con esa persona, sobre todo en los trastornos de ansiedad, en la intervención con lo que es técnicas de relajación y técnicas de respiración. Es una de las mejores formas ¿para qué? Para controlar mente y cuerpo. Incluso no es una forma como otros lo hacen, que es a través de sustancias que olvido el problema por un momento, sino que es, soy consciente de mi respiración, soy consciente de centrarme en un pensamiento y no
tener una mezcla de pensamientos al momento. Bueno, respecto a la parte de evaluación, ¿qué instrumentos conocen ustedes para evaluar la ansiedad? Bueno, entonces hablemos de cómo evaluar la ansiedad en niños. ¿Cómo saben, bueno, de qué manera conocen ustedes que podemos evaluar la ansiedad en niños? ¿Y cómo podríamos evaluar la ansiedad en adultos? Entonces tenemos en niños y en adultos. ¿Cómo se puede en niños? Por supuesto, hay varios instrumentos, varias formas, pero ¿qué instrumentos han utilizado ustedes para evaluar ansiedad en niños? Bueno, por aquí. Bueno, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más nos cuenta acerca de qué instrumentos ha utilizado para la evaluación con niños? Bueno, recuerden que hoy es nuestro último encuentro y para este último encuentro, finalizando la sesión de hoy, ustedes realizarán la evaluación de conocimiento. Bueno, entonces tenemos aquí el C más R, que es el C más R2, que es la escala de ansiedad manifiesta en niños revisada. Este es un instrumento de evaluación para evaluar a quiénes, a niños. Ese es lo que nos dice el nombre, ¿no? Pero yo quiero que ustedes siempre se fijen en la parte de qué es lo que realmente evalúa la prueba. Aquí encontramos escala de ansiedad manifiesta en niños revisada, se llama C más R, y bueno, fue creada por Reynolds y Richmond para tratamiento de la ansiedad infantil. Listo. Ahora, encontramos que evalúa ansiedad total, ansiedad fisiológica, inquietud y ansiedad social. Está compuesta por un total de 49 reactivos y se aplica para población entre 6 a 19 años. Entonces no es solamente para niños, es para niños y adolescentes. Miren porque es importante siempre consultar el manual. El manual es nuestro amigo. El manual
No es porque, ay, yo consulto el manual, significa que no sé la prueba, o que no la sé aplicar, o que no, yo no consulto el manual porque, no, es que el manual es bueno consultarlo. El manual nos ayuda a conocer un poco más de la prueba, nos ayuda a conocer acerca de cómo interpretarla y, por supuesto, cómo aplicar correctamente el instrumento. Entonces, se divide en, para aplicar en niños de 6 a 8 años, de 9 a 14 y de 15 a 19. Bueno, listo. Ahora, ¿cómo está compuesto el C más R? Entonces sabemos que es para niños como para adolescentes. Tiene un total de 49 reactivos. Vamos a ver el instrumento. Ese es el instrumento que es el C más R. Entonces, es para niños y adolescentes. Tenemos entonces del 1 al 24, donde están de sí y no. La persona responde con sí y no. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué nos trae aquí? Vamos, la persona del 1 al 24 va leyendo y va respondiendo, va leyendo, va respondiendo. Aquí voy a colocar fecha, nombre, edad y grado escolar en que el último cursado, en el que se encuentra no porque no lo ha terminado. Luego aquí vamos a tener del 25 al 49, respondiendo entre sí y no, sí y no. Entonces ahí también tenemos, recuerden, se divide en tres formas, de 6 a 8, de 9 a 14 y de 15 a 19, el momento de generar la puntuación e interpretación de esos resultados. Bueno, ya sabemos cómo poder evaluar en el niño si existe o no sintomatología de la ansiedad. Ahora, en el adulto, ¿a través de qué lo podríamos hacer? Existe entonces una prueba que se llama socialmente muy conocida, que se le denomina el STAI. ¿Qué es el STAI o para qué sirve? El STAI sirve para evaluar ansiedad estado y ansiedad rasgo. ¿Esto a qué hace referencia? Bueno, vamos a encontrar que el STAI es una prueba, bueno, es una prueba que va a evaluar ansiedad estado, como una persona siempre, cuando presenta una situación en la cual le genera preocupación, angustia, es decir, miedo a lo que pueda pasar, miedo a lo que pueda suceder, ¿cómo reacciona? Que siempre reacciona de manera diferente ante una situación que le genera ansiedad. Ahora, en cambio, ansiedad rasgo, que esa persona reacciona siempre de la misma manera ante una situación que le genera ansiedad. Entonces, encontramos ansiedad estado, ansiedad rasgo. Con el STAI vamos a evaluar ansiedad estado y ansiedad rasgo. Entonces, le vamos a pedir a nuestro paciente nombres y apellidos, edad. Vamos a colocarle aquí entonces fecha de aplicación. Y luego de esto le vamos a pedir entonces que se centre, que piense en ese momento cómo se siente ahora, en este mismo momento.
que no hay respuestas buenas, que no hay respuestas malas y que emplee el menos tiempo posible en una frase. ¿Por qué? Porque es que se queda pensando, ¿será que sí? ¿Será que es cero? ¿Será que es uno? ¿Será que es dos? No, sino que lo primero que llegue a pensar y que no lo cambie, porque se queda mucho tiempo en una frase pensando en cuál sería la respuesta correcta. Entonces, encontramos del 1 al 20, teniendo en cuenta que cero es nada, algo es uno, bastante es dos y tres es mucho. Muy bien, entonces tenemos del 1 al 20. Esto es ansiedad-estado. También vamos a encontrar la ansiedad como rasgo. Cuando hablamos de la ansiedad como rasgo es cómo esa persona reacciona cuando tiene ansiedad y que reacciona siempre de la misma manera o de la misma forma. Ante toda situación en la cual presenta que le genera preocupación, angustia o miedo, siempre reacciona de la misma manera. Entonces hablamos de ansiedad rasgo. Por eso le vamos a decir que por favor sea lo más sincero posible y nos cuente cómo reacciona esa persona ante esa situación. Entonces, ¿aquí qué nos trae? Que esa persona siempre reacciona de la misma manera y que piense cómo reacciona generalmente ante las diferentes situaciones que se le van a plantear. Vamos a decir que sea lo más sincero posible, que no hay respuestas buenas o malas y que no emplee demasiado tiempo en cada frase. Entonces tenemos del 21 al 40. Listo. Ahí estamos evaluando ansiedad como rasgo. Tenemos 0 es casi nada, 1 es a veces, 2 es a menudo, 3 es casi siempre. Si la persona va respondiendo, listo. Entonces tenemos aquí esos resultados respecto a la evaluación realizada. Ahora, ¿hay otra forma también de evaluarle? Sí. Y es con un instrumento que es la actualización del STAI. ¿Y este cómo se le llama? ¿Cómo se le conoce? El IDARE. ¿Y qué es el IDARE? Bueno, entonces encontramos que el IDARE es muy parecido al STAI, prácticamente es de igual forma 20 reactivos más 20 reactivos, igual a un total de 40 reactivos, solamente es para aplicárselo a adultos entre los 18 a 90 años. Y lo que se quiere aquí es identificar la ansiedad como estado y ansiedad como rasgo. Entonces nos vamos a conocer el IDARE. Bueno, entonces partimos que el IDARE es el instrumento actualizado de el STAI. ¿Qué ocurre aquí? El IDARE va a evaluar la ansiedad, ya sea la ansiedad como estado o ansiedad como rasgo. Encontramos aquí entonces que el IDARE ¿qué nos trae? Es la misma forma como se aplica el STAI. Simplemente incluso aquí nos habla que el IDARE es una versión actualizada del STAI. Socialmente, ¿cuál es el más actualizado? Él es el IDARE, pero el STAI es el que más se conoce, incluso el que más se utiliza tanto en el campo clínico como en el campo de la investigación. Pero ahora, ¿cuál es el más completo o cuál es el más actualizado? El IDARE. Entonces, ¿qué es lo que está evaluando el IDARE y el STAI? Ansiedad estado, ansiedad rasgo. Entonces, recordemos, para quienes no tienen claro todavía lo que es ansiedad estado, ansiedad rasgo, que la persona que presenta ansiedad estado, bueno, lo que estamos hablando de ansiedad estado es que la persona siempre reacciona de manera diferente ante una situación que le provoca ansiedad.
Entonces, ante toda situación que les provoca ansiedad, reacciona de manera diferente. En cambio, con ansiedad rasgo, la persona reacciona de la misma manera ante toda situación que le genera ansiedad. Bueno, por aquí vamos a encontrar entonces el instrumento. Ese es el instrumento, que es el IDARE. Bueno, entonces encontramos un instrumento que tiene un total de, este que es la ansiedad como estado, tiene un total de 20 reactivos. Encontramos que esos 20 reactivos nos dicen que uno es no en lo absoluto, dos un poco, tres bastante, cuatro es mucho. Del 21 al 40, uno es casi nunca, dos algunas veces, tres es frecuentemente, cuatro es casi siempre. Entonces, tenemos del 21 al 40, estaremos evaluando ansiedad como rasgo. Bueno, entonces hagamos la aplicación para saber qué tal está su ansiedad. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Una hoja blanca rápidamente a la mano para poder hacer la aplicación. ¿Listo? Quienes ya tengan hoja blanca y lapicero a la mano, vamos a hacer la aplicación de este instrumento. Bueno, recuerden que necesitamos de su atención, que estén muy atentos porque cuando vamos a hacer la aplicación de un instrumento, lo vamos a hacer a través de la heteroaplicación. ¿Listo? Bueno, bueno, listo. Entonces, vamos a proseguir. Vamos a aplicar el instrumento IDARE, que es donde estamos evaluando cómo está nuestra ansiedad. Vamos a evaluar ansiedad estado, ansiedad rasgo. Empezamos con la ansiedad estado. Por favor, van a enumerar del 1 al 20 hacia abajo en una cara de la hoja y en la otra cara de la hoja, o sea, le dan la vuelta a la hoja y colocan del 20 al 40, del 21 al 40. ¿Listo?
Bueno, vamos entonces a iniciar. Si ya todos están con su hoja lista en la mano, vamos a aplicar el instrumento. Bueno, vamos a iniciar. Recuerden entonces, vamos a empezar con donde ustedes colocaron del 1 al 20. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Van a colocar en la parte superior nombre y fecha. Entonces, su nombre y la fecha del día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar en este momento cuando les voy a leer la frase. Y en las primeras 5 opciones les voy a decir, bueno, en los primeros ítems, los primeros reactivos, les voy a dar las opciones de respuesta. Después de ese punto 5 o ítem 5, no les voy a dar las opciones de respuesta. Entonces, ya ustedes saben cuáles son las opciones. Van a colocar solamente el número. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a hacer de la siguiente manera, muy parecido al anterior. Entonces, 1. Entonces, yo les voy a decir, me siento calmado. 1 es no en absoluto, 2 un poco, 3 bastante, 4 es mucho. Y usted dice 3, Alice. Entonces, en este momento usted se siente bastante calmado. Entonces, 3. Así. Solamente van a colocar el número, no las opciones en eso. Pero las opciones se las estaré dictando solamente del 1 al 5. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar. Recuerden que en este momento van a pensar cómo se sienten en, en este momento, ahora mismo, el momento que ustedes van a colocar la respuesta. Recuerden que no hay respuesta buena o respuesta mala, solamente sea lo más sincero posible al momento de colocar la respuesta de la frase de la cual se le está cuestionando. Entonces, 1, me siento calmado. 1 es no en lo absoluto, 2 es un poco, 3 bastante o 4 es mucho. Listo, coloca el número que corresponde a la respuesta. 2, me siento seguro. 1 es no en absoluto, 2 un poco, 3 bastante y 4 es mucho. 3, estoy tenso. 1 es no en absoluto, 2 un poco, 3 bastante y 4 es mucho. 4, estoy contrariado. 1 es no en absoluto, 2 es un poco, 3 bastante, 4 es mucho. 5, estoy a gusto. 1 es no en absoluto, 2 un poco, 3 bastante, 4 es mucho. Entonces nos vamos con 6. Me siento alterado. 7. Estoy preocupado actualmente por algún posible contratiempo. 8. Me siento descansado. 9. Me siento ansioso. 10. Me siento cómodo. 11. Me siento con confianza en mí mismo. 12. Me siento nervioso. 13. Me siento agitado.
14, me siento a punto de explotar. 15, me siento reposado. 16, me siento satisfecho. 17, estoy preocupado. 18, me siento muy excitado y aturdido. 19, me siento alegre. 20, me siento bien. ¿Listo? ¿Alguno se quedó en algún reactivo, en algún ítem? Bueno, por aquí alguien se quedó en 6 y 7. Bueno, 6, me siento alterado. 7, estoy preocupado actualmente por algún posible contratiempo. 11 y 12, me siento con confianza en mí mismo. 12, me siento nervioso. Listo, vamos a pasar al siguiente. Entonces, le dan la vuelta a la hoja donde ustedes enumeraron del 21 al 40. Ahora van a pensar en lo siguiente, y es cómo ustedes son normalmente, cómo se expresan generalmente, cómo actúan ustedes con frecuencia ante diferentes situaciones, cómo reaccionan ante diferentes situaciones. Ahora, si nos ubicamos en tiempo, ¿cómo reaccionan ustedes? Sí, perdón, vamos a tener otro punto y es, no importa si esa respuesta no es lo que piensa el evaluador, no hay respuestas ni buenas ni malas. Esto es como usted mejor, esa respuesta debe ser como mejor se siente usted, como lo describa, de cómo es usted, cómo reacciona usted ante diferentes situaciones, cómo es. Ahora, podemos decir que si usted se quiere ubicar en tiempo, ¿cómo se ha sentido usted en los últimos 2 meses, incluyendo el hecho de cómo reacciona usted ante diferentes situaciones que le generan preocupación o angustia? Listo. Nos vamos con el 21. Me siento bien. 1 es casi nunca. 2 algunas veces. 3 frecuentemente. 4 casi siempre. 22. Me canso rápidamente. 1 es casi nunca. 2 algunas veces. 3 frecuentemente y 4 casi siempre. Bueno, 23. Siento ganas de llorar. 1 es casi nunca. 2 algunas veces. 3 es frecuentemente y 4 es casi siempre. Listo. Ahora, quisiera ser tan feliz como otros parecen serlo. 1 es casi nunca. 2 algunas veces. 3 frecuentemente y 4 casi siempre. 25.
Pierdo oportunidades por no poder decidirme rápidamente. 1 es casi nunca, 2 algunas veces, 3 frecuentemente y 4 casi siempre. Bueno, nos vamos con el 26. Me siento descansado. 27. Soy una persona tranquila, serena y sosegada. 28. Siento que las dificultades se me amontonan al punto de no poder superarlas. 29. Me preocupo demasiado por cosas sin importancia. 30. Soy feliz. 31. Tomo las cosas muy a pecho. 32. Me falta confianza en mí mismo. 33. Me siento seguro. 34. Trato de sacarle el cuerpo a las crisis y dificultades. 35. Me siento melancólico. 36. Me siento satisfecho. 37. Algunas ideas poco importantes pasan por mi mente y me molestan. 38. Me afectan tanto los desengaños que no me los puedo quitar de la cabeza. 39. Soy una persona estable. Y 40. Cuando pienso en los asuntos que tengo entre manos, me pongo tenso y alterado. ¿Listo? ¿Todos llegaron a la 40? 26. Me siento descansado. 27. Soy una persona tranquila, serena y sosegada. 33. Me siento seguro. Listo. Muy bien. ¿Alguien más se quedó? ¿O todos llegaron? Sí, sí, ya todos. Bueno, listo. Ahora, ¿qué van a hacer? Muy atentos a las indicaciones. Las indicaciones son las siguientes. No me vayan a sumar nada todavía porque no les he dado esa indicación de sumar. Quiero que ustedes se pongan a sumar lo que no se les ha indicado. ¿Listo? Entonces, listo. Les voy a enseñar entonces la fórmula de interpretación de esta prueba. Se hace de la siguiente manera. Entonces, el ítem. ¿El ítem qué es? Entonces, el ítem es el número y la frase es el reactivo. Entonces, si yo les digo, ubíquense en el ítem 3, es este, ítem 4, ítem 6, ítem 7. Entonces, cuando les diga, ubíquense en el ítem 3, sería, sumen la respuesta del ítem 3, del ítem 4, yo les digo,
Sumen la respuesta del ítem 3, 4, 6 y el ítem 7. Listo. Entonces, ejemplo, si yo les digo ítem 3, entonces 2 más 1, 3, más 2 son 5, más 2 son 7. Eso es lo que van a hacer. Van a sumar, entonces los ubico en los ítems, les digo cuáles son los ítems y van a sumar las respuestas de cada ítem. Bueno, entonces encontramos. Se van a ubicar, por favor, en el ítem 3, ítem 4, ítem 6, ítem 7, ítem 9, ítem 12, ítem 13, 14, 17 y 18. Y van a sumar los resultados de esos ítems. Y allí nos va a dar el total A. ¿Listo? Total A. Ahí sí me colocan por favor aquí el total A en el chat para poder saber cómo les fue con el total A. Bueno, 17, 22, 23, 23. Bueno, coloquemos 23. Ahora, total B. Se van a ubicar en el ítem 1, ítem 2, ítem 5, ítem 8, ítem 10, ítem 11, 15, 16, 19 y 20. Se ubican en esos ítems y suman los resultados de ellos para un total que es el total B. Listo, entonces, ¿cuál sería el total B? Bueno, vamos a ver cómo les fue con ese total B. Vamos a buscar aquí. Calculadora, total B, 22, 29, 25. Vámonos con más B de 25. Listo, entonces, calculadora aquí a la mano. 23 menos. Entonces, 23 menos 25 más 50 igual 48. Entonces, aquí a Pepita Pérez le dio 48. Bueno, los rangos. Los rangos nos dicen lo siguiente. Resultados inferior a 30 es bajo. Entre 30 a 44 es medio. Y de 45 hacia arriba es alto. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Que Pepita se encuentra en 48. Significa que está en alto. ¿Qué ocurre aquí? Entonces, lo que sucede es que a ella en este momento le está generando. Si saca bajo, significa que
Sí presenta síntomas de ansiedad, pero es apenas se están presentando, se están generando, se están manifestando, pero no le está generando dificultad en sus diferentes áreas de la vida. Ahora, medio. Medio a qué hace referencia, que presenta síntomas de ansiedad, pero estos síntomas le están afectando varias áreas de la vida, le pueden afectar, por supuesto, el funcionamiento en varias áreas, pero puede ser, si es esos síntomas clínicos, si son significativos, quiere decir que le pueden afectar significativamente varias áreas y le pueden generar disfuncionalidad y es ahí donde necesita ser medicada. Pero si a pesar de eso presenta síntomas clínicos y no hay una afectación significativa en áreas de la vida, o vamos a hablar de que no le provocan disfuncionalidad a esos síntomas, bueno, vamos a encontrar que no necesita llegar a ser medicada. Recuerden, como estamos evaluando ansiedad de estado, quiere decir que esta persona le está generando dificultad el reaccionar siempre en diferentes maneras. Entonces, que cree que muchas veces, si es alto, no sabe cómo controlar esa situación la cual está generando ansiedad. Siente que le es difícil controlar una situación que le genera angustia, preocupación. Bueno, ahora nos vamos con ansiedad rasgo. ¿Cómo vamos a sacar ansiedad rasgo? Pues le dan la vuelta a la hoja y nos vamos a ubicar en los ítems siguientes y van a sumar los resultados de esos ítems. Entonces, encontramos 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38 y 40. Entonces, tenemos estos ítems. Van a sumar y de allí sale el total A. ¿Listo? Total A es la suma de los ítems 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38 y 40. ¿Qué resultado les dio? Listo. Tenemos total A. Alguien le dio 29 en total A. Total B. Entonces, van a sumar el resultado del ítem 21, 26, 27, 30, 33, 36 y 39.
Bueno, por aquí alguien le dio 15. Listo. Entonces, más 35. Esa es la fórmula. Entonces, vamos a hacerlo. 29 menos 15 más 35. Listo. Aquí entonces tenemos, Pepita le dio 49. Bueno, ¿quiénes aquí sacaron bajo? ¿Quién es medio? ¿Quién es alto? Entonces, recuerden, si usted sacó, este es donde usted siempre reacciona de la misma manera. Usted así es generalmente, siempre reacciona así, que es la ansiedad rasgo. Pero ahora, si usted en este momento saca alto en ansiedad rasgo, significa que se le está dificultando reaccionar de esa manera. En este momento quizás le está generando dificultad, es decir, es porque yo siempre hago lo mismo, ya no me siento conforme haciendo lo mismo, yo debería ser diferente, se está cuestionando el hecho de por qué siempre hago lo mismo, yo debería reaccionar de otras maneras. Entonces, hablamos aquí de cuando él saca alto o ella, que es el paciente en cuestión que se está evaluando. Vamos a encontrar también medio. Medio, encontramos que esa persona se siente un poco conforme por cómo reacciona siempre de la misma manera, pero no quiere decir que esté mal reaccionar de esa forma. Finalmente, vamos a encontrar que esa persona, si bien es alguien del cual reacciona siempre de la misma manera, pero apenas está sintiéndose un poco inconforme, intranquilo, inquieto o preocupado o angustiado por reaccionar siempre de la misma manera. Ahora, aquí, bajo, pues es alguien que se siente bien, que se siente conforme ante su ansiedad. No le está generando ni inquietud ni malestar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, recuerden, ¿qué hicimos aquí? Total A menos total B más 35. Esa es la fórmula, esa es la aplicación de la fórmula. Ahora, si usted puntuó aquí alto y aquí alto, le sugiero asistir a tratamiento psicológico, porque hay que abordar esa ansiedad. O si en esa sacó medio y en esta alto, también es necesario asistir a tratamiento psicológico para tratar esa ansiedad. Bueno, muy bien. Y con esto hacemos cierre a la parte de el tema de trastornos de la ansiedad, porque vamos a pasar a el siguiente capítulo. Ese capítulo se denomina trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Mientras que aquí yo cierro, ustedes... ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Fácil aplicar el instrumento y fácil de interpretar. Eso, sí, por supuesto. Recuerden que ustedes se llevan el manual de este instrumento. El manual fue el que vimos. Ya se los muestro. Eso está en el manual. Miren, aquí está. Dice, más 35 más 50. Aquí dice cómo se debe calificar el instrumento. Y lo que ustedes estaban haciendo es muy parecido a esto. ¿Sí? Que puntúan del 1 al 20
y van colocando aquí la respuesta. Y eso es para la heteroevaluación. Y del 21 al 40. Bueno, se llevan ustedes este instrumento. Listo, pasamos al siguiente capítulo y ese se denomina trastorno obsesivo compulsivo TOT y trastornos relacionados. Tenían pendiente para hoy ver una película que se llama Mejor Imposible y espero que la hayan visto porque les dije que vamos a trabajar con esta película y hacer un ejercicio práctico con ella. Entonces, vamos a continuar. ¿Cuáles hacen parte de este capítulo? Encontramos el trastorno obsesivo compulsivo, trastorno dismórfico corporal, el trastorno de acumulación, la tricotilomanía, el trastorno de escoriación, TOT y trastornos relacionados inducidos por sustancias o medicamentos, TOT relacionado o debido a otra afección médica y otros TOT y o trastornos relacionados especificados y no especificados. Entonces, nos vamos con, primero, debemos tener aquí presente que el trastorno dismórfico corporal, quien lo presenta no le gusta su cuerpo, no quiere su cuerpo, no le agrada su cuerpo. Y entonces esa persona empieza a decir, no me gusta mi cuerpo, no me agrada, mi cuerpo no lo acepto, quisiera, y entonces empieza a hacer modificaciones. Entonces la primera modificación, puede quitarme, tengo mucha mejilla, entonces voy a quitarme mejillas. Luego, bueno, pues sí, me quité mejillas, pero ahora quiero quitarme también, aquí tengo mucha esa parte, no, no me gusta, tengo como papada, no, no me gusta. Entonces, no, ahora no me gustan mis brazos. Entonces, no, no me gustan, entonces en vez de realizar, ir a hacer ejercicio y trabajar brazos, y aunque quede doliendo un poquito el brazo, lo que hace es, ahora voy a operarme el brazo porque no me gustan mis brazos, y esa persona, por más que empiece a modificar su cuerpo, no le gusta, no le agrada. Recuerden que a esa persona no le gusta lo que ve en el espejo. Entonces encontramos que esa persona de la cual sufre de trastorno dismórfico corporal es alguien de la cual, cuando hablamos de el cuerpo, su cuerpo es algo que no acepta, algo que no quiere. Y encontramos también otro trastorno que se llama el trastorno por acumulación. Aquí en este capítulo estaremos hablando de el trastorno por acumulación. Hay una diferencia entre el síndrome y el trastorno. El síndrome de Diógenes, ¿a qué hace referencia? El síndrome de Diógenes es cuando esa persona empieza a guardar cosas, pero guarda cosas, pero eso significa que él sí las guarda, pero esto no le genera, puede ser que compre cosas y no las utilice en ese momento, pero dice, en otro momento las utilizaré, en otro momento haré uso de ellas. Ay, yo después le buscaré utilidad a esto, pero ¿qué ocurre? Finalmente, la persona sabe que eso lo está guardando, pero no está haciendo un uso de ello en el momento. Por tanto, ¿qué ocurre aquí? Encontramos que sucede que el síndrome de Diógenes antecede al trastorno y en el trastorno por acumulación, la persona es alguien de la cual presenta lo siguiente y se siente que necesita guardar y guardar cosas así ya sean dañadas, así no tengan una utilidad, pero él dice, en otro momento yo lo voy a utilizar, en otro momento me van a ser útil. Entonces, encontramos en el trastorno por acumulación o trastorno de acumulación, vamos a ver lo siguiente y es que la persona se ve afectada en áreas como familiar, social, laboral, incluso el área social es una de las que más se afectan porque familia y amigos le critican
por el hecho de tener tantas cosas, donde tiene tantas cosas que ni siquiera puede caminar por su propia casa. Entonces, tiene muchas cosas. Y quizás, ¿qué es lo que ocurre? Las personas tienden a criticarles o a rechazarles a quienes tienen todas esas cosas, pero lo que no saben es el porqué de esa conducta. Entonces, antes de criticar a alguien, siempre pensemos, pero ¿por qué hace esto? O el para qué lo hace. Entonces encontramos que en el trastorno de acumulación, esa persona presenta lo siguiente, y es que guarda cosas que quizás en ese momento no utiliza, utilizará en un futuro, o puede ser que no, pero el guardar cosas es porque esa persona ha tenido una pérdida. Entonces, puede ser, ha tenido una pérdida de muerte de un familiar, muerte de una mascota, ha tenido una pérdida también porque ha tenido una separación o una ruptura amorosa. Entonces, ese dolor, esa pérdida, es lo que hace que esa persona se llene de cosas o presente ese vacío emocional o afectivo que lo que necesita es tener cosas para no sentirse solo. Entonces, ese dolor le hace sentir solo, le hace sentir triste. Encontramos también que esa persona con trastorno de acumulación es alguien del cual suele sucederle lo siguiente, y es que la gente le critica por guardar cosas, familia, amigos o incluso pareja. Ahora, para esa persona que se siente así, sola o triste, también pueden ser los padres cuando sus hijos se van de la casa, extrañan a sus hijos, extrañan tener a sus hijos en casa, o personas que están en la etapa de jubilación y se sienten, pero yo era alguien muy activo, yo hacía muchas cosas, pero ahora ya no. Entonces empiezan a guardar cosas para no sentirse solos. Entonces, este es un trastorno muy común en la actualidad, conocido como el trastorno de acumulación. Listo, entonces, por aquí les voy a compartir lo siguiente. Quiero que se fijen en este video. Quiero que después de ver el video piensen en lo que le sucede a esta mujer. ¿Qué fue quizás la causa? No quiero que la juzguen, ay, es una señora desorganizada, es una señora que guarda cosas que ya no sirven, cosas antiguas. No, ustedes no van a ser del montón, ustedes no son del montón, ustedes se están educando para ser, ya no ser parte del montón. Quiero es que ustedes analicen cuál es la conducta que ella presenta o qué es lo que hace que ella se comporte de esa manera. Entonces, muy atentos a lo que nos va a contar esa mujer y que ustedes logren identificar qué es lo que qué es lo que le está ocurriendo a ella. Perdí a su mamá, alguna enfermedad, quiere llenar el vacío de la pérdida de su abuelo y su mamá, sí, muy bien, por aquí el doctor Oneiber nos dice, no solo la pérdida de la mamá, sino también la pérdida del estilo de vida que solía tener. La soledad y la satisfacción que la lleva a querer cosas por Muy bien, excelente. Entonces, primero, ¿cuál fue la pérdida que ella tuvo? Miren que ella tiene varias pérdidas. ¿Cuál fue la primera pérdida? La primera pérdida fue que ella extraña ser modelo, ella anhela ser modelo, su estilo de vida como modelo es algo que ella añora desea tener, pero ya no lo puede tener. Entonces, ella extraña ese estilo de vida. Y ahora pierde a mamá, tiene otra pérdida en su vida, pierde a mamá, pierde a su abuelo y ahora todo lo que tiene en casa, mire que dice, son cosas que también son de la familia, pues son cosas que son antiguas, son cosas que son mías, pero tiene un miedo en ese momento y es que el niño va a ir creciendo y es el hecho de, si el niño crece, puede llegarse a caer, a golpear con lo que hay a su alrededor. Entonces, por eso ni siquiera está utilizando su propia casa para quedarse ella allí. Entonces, por eso se queda en casa de su novio. Entonces, es allí porque dice,
¿Qué tal que el niño llegue a levantarse, a caminar, o empieza a caminar y se golpee con alguna cosa de las que hay en mi casa? Sí, ven, porque siempre tenemos que ir más allá, el por qué se genera esa conducta y no solamente en criticar, ah, sí, qué señora tan desorganizada, qué señora, no, hay que pensar el por qué ella quizás está reaccionando de esa manera. Bueno, listo. Ahora nos vamos nuevamente a hablar acerca de la tricotilomanía. ¿Qué es la tricotilomanía? Tomar mechón de cabello y empezar a comer cabello. Ajá, se jala el cabello, toma un mechón y empieza a comer cabello. Esa es la tricotilomanía. Encontramos también el trastorno de escoriación, el TOT, lo estaremos viendo a profundidad, porque vamos a entrar a hablar del TOT. Recuerden entonces, tenemos que el TOT puede llegar a ser crónico. Si se presenta también con alguna comorbilidad, pues ahí encontramos su cronicidad y sobre todo su afectación en otras áreas de vida y que puede llegar a afectar la funcionalidad. La persona que presenta TOT, que estar muy atentos. Encontramos entonces lo siguiente. La persona que presenta TOT puede ser un niño, un adolescente o un adulto. Sobre todo se ve en hombres adolescentes. En el hombre comienza antes que en la mujer. Entonces, en el hombre se puede dar desde la adolescencia y en la mujer desde la adultez. Encontramos entonces que es un trastorno que genera inquietud, que genera conocer un poco más dentro de lo que es el paso de la llamada situación de podemos encontrar qué es lo que lo provoca y cómo esa persona se adapta a su día a día. Entonces, eso es algo que llama la atención desde la investigación y, por supuesto, desde la clínica. Entonces, adaptación o proceso de adaptación de nuestro paciente ante ciertas situaciones. Recuerden que lo que tiene la persona con trastorno obsesivo compulsivo es un miedo, miedo persistente. Entonces, a través de este miedo persistente se van a generar en él unos pensamientos, pensamientos obstructivos, pensamientos recurrentes, donde esa persona está angustiada, está preocupada porque algo malo suceda, como me voy a enfermar, me voy a infectar, me voy a morir, esto me va a hacer daño. Entonces, tiene un miedo, miedo persistente a. Por tanto, necesita hacer algunos rituales para calmar esa ansiedad, esa preocupación excesiva o ese miedo irreal. Encontramos entonces que se alteran varias áreas de su vida, como es el área social, el área afectiva, laboral y familiar. Estas cuatro áreas, ¿por qué? Porque los amigos dicen, uy, pero qué cansón, uy, no, pero qué molesto que esa persona se comporte de esa manera, uy, no, pero qué fastidioso que haga eso. Entonces, al igual que la pareja, que esa persona dice, no, es que esto hay que dejarlo extremadamente ordenado, de lo pequeño a lo grande o de lo A a la Z, no, es que esto hay que dejarlo así. Entonces puede también que esa persona tenga discusiones frecuentes con su pareja. Encontramos preocupaciones y o rituales excesivos, preocupaciones que lo llevan a hacer ciertas conductas incluso repetitivas, y esas conductas le sirven a esa persona para calmar su angustia. Esa angustia puede provocar en esa persona deterioro en el funcionamiento. Por eso vamos a hablar cuál es la diferencia entre obsesión y compulsión. Y encontramos lo siguiente, ¿qué es una obsesión? Encontramos que es un pensamiento, entonces, o son pensamientos que son recurrentes, son pensamientos que surgen, son pensamientos no deseados, pensamientos intrusivos. Entonces, donde todo tiene que estar ordenado, desde lo más pequeño a lo más grande, todo tiene que estar bien. O desde la A a la Z. Ahora también hablamos de esa persona
quiere tener todo bajo control, todo lo tiene que tener organizado, tiene miedo a enfermarse, contaminarse, contagiarse, tiene miedo a las bacterias, a los virus y que estos pueden ocasionar algún tipo de enfermedad. Listo, muy bien, entonces ya sabemos qué son las obsesiones. Ahora, ¿qué son las compulsiones? Son conductas que pueden volverse tipo repetitivas y le sirven a esa persona o ese individuo para calmar su obsesión. Entonces, ¿tienen claro qué es una obsesión y qué es una compulsión? ¿Sí? ¿Clara? ¿Claro? Listo. Dijeron que sí. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, ustedes van a ver el siguiente video, que hace parte de la película que tenían para hoy, que se llama Mejor Imposible. Entonces, van a hacer lo siguiente. Van a ver todo el video. Al terminar de ver todo el video, vamos a hacer un ejercicio donde estaremos analizando escena por escena. Entonces, muy atentos a lo que nos muestra el video. Listo, entonces, esta es la película que ustedes tenían que ver para hoy, que se llama Mejor Imposible. Era la tarea ver la película. Listo. Entonces, ya saben ustedes la diferencia, que no es lo mismo una obsesión a una compulsión, que la compulsión sirve para que la persona esté un poco más tranquila, menos inquieta, sirve para calmar ese pensamiento que genera angustia y preocupación. Hablemos de la prevalencia. Entonces encontramos que se presenta más en mujeres durante la edad adulta y en hombres es frecuente que se pueda dar a temprana edad, puede ser desde la infancia o la adolescencia. Se ha dicho que puede ser desde la parte biológica, es decir, desde la parte genética o neurobiológica, y desde la parte psicológica se ha estudiado desde el psicoanálisis, se ha estudiado desde el modelo cognitivo-conductual y desde el modelo familiar. Para poder generar el diagnóstico de este trastorno, vamos a encontrar lo siguiente, y es que la persona presente obsesiones y compulsiones. Entonces, que presente las dos cosas, no solamente una cosa, sino que presente ambas. Entonces, aquí tenemos en cuenta lo siguiente, que esa persona presente obsesión y compulsión. Ya saben ustedes que la obsesión es ese pensamiento intrusivo, recurrente o persistente, el cual hace que esa persona se inquiete, se siente intranquila o angustiada, y la compulsión hace referencia a esas conductas, a estos actos en los cuales la persona lo realiza para calmar su angustia, su preocupación. Recuerden entonces que los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo no se deban a efectos de consumo de sustancias o a una afección médica. Diagnóstico diferencial nos habla de trastorno de ansiedad, trastorno de depresión mayor, trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, tics y movimientos estereotipados. Y también nos habla de que no es lo mismo el trastorno de personalidad obsesivo compulsiva y el trastorno obsesivo compulsivo. La comorbilidad. ¿A qué nos hace referencia? Al trastorno de ansiedad, al trastorno depresivo mayor. Por eso les decía, miren la comorbilidad, aquí está presente, el 76% presenta ansiedad. Trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar o trastorno de conducta alimentaria. Intervención, lo podemos hacer a través de la psicoeducación, lo podemos también trabajar desde la parte farmacológica
Al paciente le pueden llegar a enviar antidepresivos, clomipramina, floxamina, o también le envían tratamiento desde la terapia cognitivo-conductual con técnicas de regulación de la ansiedad, como es el autorregistro, la estrategia de relajación, juego de roles, terapia de exposición, también se lo ha trabajado, o incluso les enseñan también lo que es técnicas de relajación para controlar ese pensamiento obstructivo. Vamos a hablar ahora de los trastornos relacionados con traumas y factores del estrés. Encontramos entonces que aquí se encuentra lo que es la parte de, en este capítulo, trastorno de relación social desinhibida, trastorno de estrés postrauma, trastorno de estrés agudo y otros trastornos relacionados con traumas y factores de estrés especificado y no especificado. Bueno, entonces hablemos del estrés postrauma. Encontramos que sus síntomas aparecen como consecuencia de haber pasado un evento o situación traumática. Encontramos también acerca de esos síntomas suceden después de una situación donde pudo estar en peligro mi vida, o estuvo en riesgo mi vida, o la de un ser querido. Encontramos también que la persona presenta un miedo intenso que puede ser a morir o a revivir o a volver a pasar por ese evento o situación traumática. Puede llegar incluso a presentar riesgo de suicidio o alto deterioro en su funcionamiento. Encontramos entonces, aquí la persona puede llegar a presentar que en el medio donde él viva exista terrorismo, guerra, violencia, haya pasado por un secuestro, por un robo, o haya vivido una catástrofe natural, diferentes situaciones, incluso un accidente de tránsito que le haya generado este tipo de situaciones como es el pasar por un evento traumático. Se estima que el 8% de las personas a nivel mundial han generado o han presentado un trastorno de estrés postrauma en algún momento de su vida. No todos lo han presentado, pero tampoco podemos decir que dejaron de haberlo presentado en algún momento. Podemos encontrar que si bien lo llegaron a presentar, sí, pero no significa que nadie esté excepto. Eso lo puede presentar un niño, un adolescente o un adulto. Encontramos entonces la prevalencia. La prevalencia que nos trae, nos dice que entre el 5 al 10% a nivel mundial se encuentra que diferentes poblaciones pueden llegar a presentar ese tipo de trastorno. Como es la profesión del militar, el policía y el bombero son los más propensos a llegar a presentar ese tipo de trastorno. Encontramos también que este trastorno es más frecuente en mujeres que en hombres. Hay mayor probabilidad que una mujer presente este trastorno que un hombre. Ahora, hablamos también de que el desarrollo y curso, que se puede generar a cualquier edad. Los síntomas por lo general aparecen 3 meses después del trauma o después de 3 a 4 meses después del trauma. Encontramos también que entre los síntomas encontramos recuerdos del trauma que me generan preocupación, angustia, intranquilidad. También encontramos que en personas que pueden estar entre adulto mayor o población senecta puede llegarse a generar deterioro físico, disminución cognitiva, aislamiento social o incluso exacerbación de los síntomas. Encontramos factores pretraumáticos, peritraumáticos y postraumáticos. Aquí vamos entonces a encontrar lo siguiente: el antes, durante y después del evento. Entonces, factores temperamentales. Encontramos problemas que se dan durante la infancia o que han ocurrido en esa persona durante la infancia. Factores ambientales, bajo nivel socioeconómico, haber sido expuesto a un trauma durante la niñez. Vamos a hablar de una educación escasa o
apoyo social poco. Esto puede decir que su progenitor, cuidador, es una persona de la cual mm, poco le brindó eso de que podemos verlo como ese espacio de cuidado, protección hacia esos momentos que llegó a necesitar. Ahora, cuidado y protección que no recibió por parte del progenitor. Encontramos también desde la parte genética y fisiológica. Se podría decir que esa persona puede llegar a presentar, ¿se ha expuesto a esta situación? Sí, por supuesto. Y entonces encontramos que es más propenso a la mujer que el hombre, nos dice el factor pretraumático, pero el peritraumático, ¿qué nos dice? Puede ser que el suceso pasó hoy o pasó hace unos días. Nos dice que siempre debemos evaluar la gravedad del trauma, debemos evaluar también el peligro percibido, debemos evaluar la violencia interpersonal, las lesiones personales y, ejemplo, cuando la persona pasa por el trauma, cómo se siente en ese día, cómo se siente durante esos días, puede ser el miedo que le genera esa situación. Factores postraumáticos, hablamos desde la parte temperamental y desde la parte ambiental. Es alguien que puede llegar a presentar evaluaciones negativas respecto a la situación que le ocurrió. Puede percibirlo como lo peor que le puede haber ocurrido. Puede llegar a presentar pocas o ninguna o inadecuadas estrategias de afrontamiento. Puede llegar a desarrollar inmediatamente un trastorno de estrés agudo. Y desde la parte ambiental encontramos que esa persona presenta entonces recuerdos repetitivos o recuerdos molestos que hacen alusión a esos eventos o acontecimientos vividos. ¿Desde qué edad se diagnostica? A partir de los 6 años. Antes no. Quiere decir que no es que 6 años después del evento, no, sino a partir de los 6 años de edad es que se puede diagnosticar. Por eso les dije que se puede dar en el niño, en el adolescente o el adulto. Se habla entonces que se debe tener en cuenta lo siguiente, que esa persona haya estado con o haya presentado una experiencia directa de ese suceso traumático. También que esa persona haya sido testigo de ese acontecimiento o que le ocurrió a otro. Tener conocimiento de ese acontecimiento que le ocurrió a alguien, ya sea a alguien cercano o a un amigo. Hablamos también de experimentar exposiciones repetitivas de ese acontecimiento traumático. Hablamos síntomas intrusivos. Estos síntomas están asociados a ese acontecimiento, como lo son tener recuerdos que pueden ser dolorosos respecto a ese acontecimiento o suceso traumático, que pueden ser acontecimientos de tipo recurrentes, involuntarios. Hablamos también de sueños, sueños que le generan angustia, preocupación. Vamos a hablar de flashbacks. Esos flashbacks es donde esa persona presenta entonces preocupación, angustia y recuerda ese evento o suceso por el cual vivió. Ahora, puede ocurrir que esa persona, entonces, que fue expuesta a ese evento o situación traumática, esté de un momento a otro y vea esa situación como si él estuviera reviviéndola. Va también a presentar entonces malestar, a que le hablen o lo que le recuerda de ese evento o situación traumática. Respuestas fisiológicas, sudoración, hablamos también que esa persona se sienta inquieta, intranquila, dolores de cabeza frecuentes. Evitación. Cuando hablamos de la evitación, esto hace referencia a presentar pensamientos, sentimientos y sensaciones que le recuerden ese evento o situación traumática. Podemos también evitar personas, lugares o conversaciones o actividades que le recuerden esa situación.
Entonces, encontramos, ¿qué le recuerda esa situación traumática? Puede ser que alguien le pregunte, bueno, ¿y cómo fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que le sucedió? ¿Y usted por qué no hizo nada para evitar que eso pasara? ¿Y usted por qué no hizo mejor esto? Entonces, porque la persona no supo cómo reaccionar ante esa situación, esa persona entonces es alguien que presenta quizás miedo a que volver a vivir esa situación, presenta también, vamos a encontrar recuerdos de ese suceso que le generan preocupación, angustia. Por eso evita que las personas le pregunten de ese suceso, evita hablar de ese suceso. Vamos a hablar que también puede llegar a presentar alteraciones como es incapacidad para recordar algo de ese suceso, culpa persistente sobre esa situación o evento, estado emocional donde puede presentar miedo, culpa o vergüenza, disminución del interés por participar en ciertas actividades, incapacidad para experimentar emociones positivas. Encontramos entonces lo siguiente. Esa persona puede llegar a presentar alteraciones y esas alteraciones se pueden dar de la siguiente manera. Alteraciones en comportamiento irritable, enojado o agresivo, comportamiento temerario o autodestructivo, hipervigilancia, respuestas exageradas de sobresalto, dificultad para concentrarse y trastorno del sueño. Este trastorno puede afectar el área social, el área laboral, el área individual y el área familiar. Bueno, muy bien. Diagnóstico diferencial, este nos lleva a trastorno de estrés agudo, trastorno psicótico y otras afecciones y afecciones traumáticas, otros trastornos. Comorbilidad, encontramos entonces. Aquí podemos encontrar que la persona puede llegar a presentar también depresión o trastorno de consumo de sustancias. Ahora, desde el tratamiento se puede hacer con ansiolíticos o antidepresivos. Desde la parte psicoterapéutica podemos hablar de terapia de aceptación y compromiso. Vamos a hablar también de técnica de exposición, técnicas donde vamos a abordar acerca de las creencias que esa persona tiene sobre ese suceso o evento traumático, técnicas de relajación, terapia de desensibilización. Bueno, muy bien. En este momento voy a hacerles envío en el chat de un link. Entonces, a través de este link, ustedes van a hacer lo siguiente. Listo, van a ingresar allí, van a encontrar un formulario de Google. En ese formulario lo que ustedes van a hacer es ingresar y colocan sus datos como su nombre, luego le dan siguiente y van a encontrar 10 preguntas con selección múltiple con única respuesta cada una. Por favor, ir respondiendo acerca de esto. Entonces, ustedes a medida que van respondiendo, esta es su evaluación de cierre del proceso formativo. En esta evaluación de cierre, ustedes entonces lo que van a hacer es, primero, la idea es que todos la realicen, no es que unos sí, otros no. Todos, ¿por qué? Porque si hoy se conectaron 60 personas, deben estar 60 evaluaciones realizadas. Entonces personas dicen, no, yo lo hago después y luego se le olvida, es mejor hacerlo de una vez y así sabemos cuántas personas se conectaron el último día, hasta cuáles fueron las que llegaron hasta último momento. Entonces, recuerden, siempre el primer día se conectan 500, 600 personas, pero finalmente los que llegaron hasta el último día, que fueron los que realmente se comprometieron con el proceso, empezaron el primer día y llegaron hasta el último.
Listo, entonces ya tienen ahí el formulario para que vayan ingresando y realizando este proceso como tal. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a nuestro módulo 6. Bueno, muy bien. ¿Esto qué nos trae? Bueno, encontramos. Aquí hablamos de trastornos relacionados con adicciones. Recuerden ustedes, mientras tanto, ir realizando la evaluación. Bueno, se habla acerca de las adicciones. Históricamente, el individuo, el hombre, ha utilizado diferentes sustancias, como son las sustancias inhalantes, las sustancias alucinógenas, las sustancias depresoras, que sirven para diferentes, bueno, en este caso, algunas para calmar, otros para tener más energía. Entonces, encontramos que lo que quiere esta persona realmente es escapar por un rato de su realidad, escapar por un rato de sus problemas. Hemos encontrado que quienes son consumidores de sustancias psicoactivas son personas que tienden a ser criticados, rechazados o incluso estigmatizados por la sociedad. Encontramos que en la actualidad existen diferentes tipos de sustancias o también a lo que podemos llegar a ser adictos, como es adictos al sexo, adictos al celular, adictos a los videojuegos, adictos, por supuesto, vemos también otras sustancias como es la cocaína, la marihuana, la heroína, vemos que somos adictos también al alcohol, adictos al cigarrillo. Entonces encontramos que no hay una única adicción. Cuando hablamos de adicciones, tenemos incluso a adicciones que son, por decirlo así, naturalizadas el consumo de ellas, el consumo de esas sustancias. En este caso, el alcohol y el cigarrillo son dos sustancias que generan adicción, pero como sociedad nos hemos acostumbrado a verlo como algo normal y natural, el consumo de esto, pero esas son sustancias que generan daño y por supuesto perjudican nuestro cuerpo. Bueno, entonces, ¿qué encontramos aquí? Que el consumo de sustancias psicoactivas es una problemática de salud pública, afecta a nivel mundial, no solamente afecta a una sola población, sino que afecta a varias poblaciones. Hemos encontrado también que como consecuencia del consumo de sustancias se puede generar también el VIH y la hepatitis C. Encontramos que entre las drogas más comunes está la cocaína y la heroína. Ahora, cuando hablamos de esas sustancias, encontramos que estas pueden generar incluso, son las sustancias que la persona puede estar propensa a sufrir de riesgo de sobredosis. Ahora, en el consumo de sustancias se encuentra que usted puede llegarlo a presentar o cualquier persona puede llegarlo a presentar entre los 12 a 17 años como edad de inicio del consumo. Ahora, también encontramos que puede ser dentro de la adolescencia a la adultez joven. Hablemos de términos que son importantes conocer, como la dependencia, el craving y la tolerancia. ¿Qué es la dependencia? Es llegar al grado de consumir una sustancia. La consumo porque por primera vez la consumí, me agradó, me gustó haberla consumido y que el consumirla me genera agrado, satisfacción o éxtasis. Significa que sentí placer al momento de consumirla y hay una alta probabilidad que yo la vuelva a consumir o que la siga consumiendo. Ahora, el tener esa dependencia, esa sustancia, es que yo me siento bien consumiéndola.
pero tener dependencia no es lo mismo que tener adicción. Son dos términos totalmente diferentes. Pero tener dependencia me puede llevar a una adicción, pero tener adicción es algo que genera, vamos a decir que genera una afectación mayor. Ahora bien, cuando hablamos del craving, ¿qué es el craving? El craving es ese deseo incontrolable por consumir una sustancia. Entonces, ese deseo nos lleva entonces a que esa persona tiene esa búsqueda incontrolable porque sí o sí necesito consumir esa sustancia, mi cuerpo me pide esa sustancia. Encontramos también el término de tolerancia. Aquí hace, aquí hace referencia al término tolerancia. Mi cuerpo necesita algo que ya se acostumbró a recibir, pero la tolerancia también es hasta qué grado he recibido esa sustancia. Entonces, sí, he podido recibir hasta mucho, poco, muy poco de esa sustancia. Encontramos entonces que de esa sustancia yo puedo recibir lo máximo, viene siendo, empecé a consumir 5 de esto, luego consumí otro poco, consumí 8, luego llegué a consumir 10, luego 15 y máximo 20. Eso es lo máximo que he consumido, ese es mi tope, ese es el grado de tolerancia. No he pasado de ahí. Soy alguien que tolero hasta 20 puntos de esto. Pero hablamos que si un día alguien me dice, ah, yo consumí hasta 30, ¿qué tiene de malo? 30 está bien. Y me dice, ay, ¿por qué no consume? Bueno, consumamos los dos, consumamos 40, a ver qué pasa. Pero recuerden que mi grado fue al punto que he llegado es 20, esa persona ha llegado a 30. Ahora vamos a consumir los dos 40. A mí me puede pasar que me dé algo que se llama una sobredosis, porque estoy duplicando el grado de tolerancia que yo tengo, hasta donde yo he llegado. Ahora, una adicción. La persona que presenta una adicción es alguien que tiene un deseo intenso de consumir esa sustancia. Piensa y siente que no puede vivir sin consumir esa sustancia. Necesita consumir esa sustancia. Piensa y siente que esa sustancia es necesaria para su vida. Entonces, encontramos que que gasta tiempo buscando esa sustancia. Piensa que necesita consumir esa sustancia, que requiere consumir esa sustancia sí o sí, que la necesita para su vida. Entonces, tiende a realizar ciertas conductas como escaparse del trabajo para ir a buscar esa sustancia, como el llegar a buscar esa sustancia porque es que siente que y piensa que la necesita. Entonces, encontramos, aquí hablaríamos de una conducta de búsqueda, una conducta donde para esa persona es necesaria sí o sí recurrir a buscar esa sustancia porque su mente y su cuerpo se lo piden. Hablamos entonces desde la neurobiología, nos dice que esa persona presenta un circuito de recompensa cerebral. ¿Qué significa esto? Que esta persona, su cuerpo le pide esa sustancia. Esa sustancia entonces es algo que va a haber involucrado procesos como la motivación, donde van a haber también reforzadores naturales. Entonces, ingresa aquí a trabajar o están involucradas las neuronas dopaminérgicas y gamaérgicas. Encontramos entonces que se ve involucrada el área ventral y también la corteza prefrontal. Por eso una persona cuando está bajo efecto de una sustancia se comporta un poco más desinhibida. Entonces el que poco habla, habla un poco, habla más. El que dice, no, yo no bailo, pero con estos tragos encima, baila, se suelta, es dinámico. Entonces vemos que por eso, porque las sustancias llegan a afectar esa corteza prefrontal. Ahora, una adicción. Recuerden que una adicción es más fuerte de dejar, es más fuerte que es quien controla. ¿Por qué? Porque yo al consumir algo disfruto, gozo, esto me genera placer el haberlo consumido, genera gratificación. Por tanto, voy a realizar unas conductas como es volver a buscar esa sustancia para sentir ese efecto que esa sustancia me generó, como placer, goce, disfrute o éxtasis.
Y esto me lleva entonces a vivir una adicción. Debemos tener presente entonces que en los trastornos por consumo de sustancias hay 10 tipos de sustancias. Cada una de esas sustancias con sus criterios específicos. Encontramos que hay alrededor de 11 criterios para cada sustancia. Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos con la evaluación? Si la están realizando. Bueno, entonces, hablemos del control deficitario. La persona presenta grandes cantidades de consumo de esa sustancia y esa sustancia se consume por un tiempo prolongado. Tiene deseos de dejar esa sustancia, pero se dan intentos fallidos. Es decir, intenta dejarlo, pero no es capaz de dejarlo. Invierte tiempo en buscar esa sustancia y también en luego en recuperarse de los efectos de esa sustancia. Encontramos también un deseo intenso de consumo de esa sustancia. Podemos encontrar también que esa persona deja de un lado sus compromisos académicos, compromisos laborales o compromisos de su ámbito familiar por dedicarse al consumo de esa sustancia. Encontramos también que el consumo de esa sustancia afecta su ámbito social, laboral, personal, e incluso también encontramos que los efectos de esa sustancia pueden llegar a provocarle hostilidad, impulsividad o agresión. Se presenta también reducción o abandono de actividades como pueden ser actividades de ocio, actividades de recreación por dedicarse al consumo. Ahora, encontramos también que el consumo de esa sustancia es un consumo del cual genera deterioro físico o donde pone en problema su vida. Encontramos también acerca de el hecho de que ese consumo de la sustancia que esos síntomas que presenta esa persona no se deban a un problema, ya sea médico o una afectación de otro trastorno que esté presentando. También debemos evaluar en esa persona la tolerancia a la sustancia, es decir, cuánto es lo que consume, cada cuánto lo consume y cuánto ha sido lo mayor que ha consumido de esto y el grado de abstinencia. Bueno, muy bien, hemos llegado a la finalización ya de este proceso formativo. Recuerden, eso sí, realizar la evaluación. No olviden, la evaluación es necesaria para saber quiénes se conectaron hoy, cuántos se conectaron hoy, quiénes llegaron hasta el último día de ese proceso formativo. A cada uno de ustedes por haber asistido a ese proceso formativo, por haberse formado con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos en otro proceso en el cual sigamos aprendiendo y sigamos teniendo aquí estos espacios, uno de pruebas psicométricas. Es que ya se ha ofertado, pero no sé, aunque los piden, no sé, no ingresan. Entonces, sí, ocurrió. Sí, ya se ofertó en otro momento un diplomado en pruebas psicométricas, pero no ingresaron, no se movió. Entonces, por eso no se ha vuelto a ofertar. Entonces, nuevamente, por aquí está el link. Que terminen de tener todos una excelente tarde, un buen resto de semana y nos encontramos en un próximo proceso formativo.